Uno de los objetivos de la dictadura cívico-militar fue establecer una serie de reformas económicas y sociales que modificasen la estructura productiva del país. El movimiento obrero fue uno de los blancos principales de la represión. La resistencia de los trabajadores fue activa y constante, y uno de los principales referentes de esta lucha fue Oscar Smith, secretario general de Luz y Fuerza. Su padre trabajaba en la CADE, Compañía Argentina de Electricidad. Por eso Oscar Smith, a los 13 años, ingresó a la Escuela de Aprendices, que era una secundaria donde se formaba a los jóvenes que luego ingresarían a trabajar en la CADE. Este es su legajo. Y aquí, por ejemplo, están las clasificaciones obtenidas en sus estudios. Clases teórico-prácticas 5.25 y conducta general regular. Es decir, que Oscar Smith ya era un rebelde. Mi abuelo trabajaba en la Compañía Argentina de Electricidad, CADE. Tuvo la oportunidad de hacer ingresar a mi papá a la Escuela de Aprendices de CADE, y ahí es donde él hizo el secundario, que en ese momento era un secundario de 3 años porque era una escuela fábrica. Porque también el peronismo tuvo esa costumbre de crear escuelas fábricas para industrializar la Argentina, para la industrialización que venía y para que haya obreros calificados, profesionales. Bueno, de ahí salió él. Él hace la especialidad en mecánica en esta escuela, elige mecánica y entra como herrero en lo que es CADE. Siempre había una vocación, vamos a decirle, hereditaria del puesto, ¿no? O sea, los padres, a sus hijos, sus sobrinos, cuando se retiraban y se jubilaban, o cuando podían, colocaban a algún familiar, y eso lo habían visto porque era la tradición de una familia obrera. Era como natural y además bueno que esa persona así criada terminase trabajando también en algún lugar de la estructura del Estado. Y después trabajó en un área de sistemas o de administración. Ahí se facturaba todo lo que era Capital Federal. Eso después pasaba a la sesión, ahí es donde estaba Oscar, en la sesión donde se preparaba los recorridos para los cobradores. Se capacitó en máquinas de IBM, digamos, siempre estuvo muy atento a mejorar o superarse. Y después terminó siendo jefe de cómputo, de sesión de computación, en la época que las computadoras eran grandes como una pieza, ¿no? Pero la importancia que tenía este muchacho, la capacidad que tenía para todo esto. Y empieza ahí su carrera sindical, donde empieza a hacerse notar como delegado de base, delegado militante. Acá están todas las ocupaciones, ¿ves? Sí. Los puestos que tuvo. ¿Cuál fue el último que Ayudante herrero y ayudante de programación. Ayudante de programación. Hasta el 76, claro, porque él estaba con permiso gremial, ¿no? 5 de octubre del 76. Fue cuando lo presionó. Ni bien había entrado la empresa, se hace una primer reunión de trabajadores, porque no sé, había alguna cuestión de un pago atrasado, entonces querían hacer bueno, alguna medida de fuerza. Él tendría apenas 18 años y en el medio de toda esa asamblea él se levantó y dijo, no, tenemos que esperar a cobrar primero, porque si no van a retrasar más nuestro pago y después sí hacemos la medida de fuerza. Y ahí también cuenta mi abuelo que él mismo se sorprendió, miró a su hijo, ¿viste? Diciendo, mira lo que dice. Bueno, y todos aceptaron esta propuesta de él. Y yo creo que desde ahí habrá sido su primer momento, donde él habrá sentido que su voz fue escuchada. Fue uno de los creadores del convenio 73-75, muy importante para todo el país en la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza, y después fue el secretario general del Sindicato de Luz y Fuerza Capital Federal a partir del año 1975 y hasta el día que desaparece, que es el 11 el 11 de febrero de 1977. Tiene una forma de ser que a uno lo compraba, porque él le decía, mira, Oscar, hay que hacer tal cosa. Y de cabeza lo hacíamos.
Combativo, pero era dialoguista también. Porque no íbamos a quitarle, a hacer esos paros para dejarle sin corriente. Podíamos, sin queríamos, tranquilamente, dejar sin corriente un barrio entero, una ciudad entera. Porque el sindicato tenía poder para eso. Pero nunca se llegó, porque siempre se pensó en la gente. Cuando las Fuerzas Armadas en sus discursos hablan del enemigo subversivo, de la subversión, no es de la amenaza subversiva, porque esas son las palabras que van usando, no están hablando de las organizaciones armadas, están hablando de un montón de personas que defendían un modelo en el cual se busca una mejor distribución del ingreso o una reversión de las condiciones capitalistas de producción, dependerán los matices, pero no todos necesariamente con las armas. Había un sector de la dirigencia sindical que tampoco era funcional claramente a los intereses que se venían encima y mucho menos a la ofensiva del terrorismo de Estado. A todos se les da el mismo tratamiento, la misma consideración de enemigo subversivo y por eso el plan represivo adquiere la magnitud inédita que adquiere a partir del 76. Yo me acuerdo que unos días antes del golpe, haber sido el 20, el 21 de marzo, estaba un día charlando en el sindicato con el Gato y dice, mira, se viene, no hay vuelta que darle. A pesar, dice, que no sé quién era en ese momento ministro de Trabajo, dice, no, ya me dijo que no hay golpe, que no va a haber golpe. Ya Videla estaba a cargo de todo, nos echaron 600 personas nosotros, casi todos militantes. Buscaban el prontuario, se veían que tenía por ahí ideología. Al peronista más o menos hasta cierto punto lo respetaban, pero al que tenía ideas de izquierda, afuera adentro. Él fue cesanteado de la empresa, yo no sé si en octubre del 76. Fue cesanteado de la empresa con la intención de, bueno, ya no perteneces más a SECBA, no tenés la representación gremial de los trabajadores de la empresa, correte. Bueno, por el contrario, él no se corrió, él siguió, pero ya no tenía, no era personal de SECBA como para ser representante de sus trabajadores. Entonces tuvo un periodo que fueron, creo que fue octubre y noviembre, que él tuvo pedido de captura. Entonces estuvo en la clandestinidad. El legajo de Oscar Schmidt permite seguir los 25 años en que trabajó en lo que ahora se llamaba SECBA, Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires. Y es interesante registrar lo que dice el examen de admisión, donde se establece que el candidato padece de una úlcera duodenal cicatrizada. Y luego un comentario banal, pero que parecería anticipar la tragedia que sucedería años después, porque dice, curada, pero de porvenir incierto. Schmidt fue uno de los jefes gremiales que enfrentó a la dictadura cívico-militar. Su gremio Luz y Fuerza era uno de los más importantes dentro de la organización obrera y también dentro del sistema productivo del país. La marcha del gremio nos habla de los principios que deben regir la lucha sindical. Querido sindicato, lo debemos defender hasta morir. Es que nuestro querido sindicato, lo debemos defender hasta morir. Acá estamos en la super usina de Puerto Nuevo, Oscar Schmidt, una usina que comenzó a funcionar a fines de la década del 20. Era una empresa privada y con el correr de los años pasamos a ser una empresa estatal, SECBA. Es una usina emblemática, es
Es un lugar, para mí, ¿no? Que soy fanático de este lugar, con una rica historia no solamente de trabajo, sino de luchadores sociales acá adentro. Yo hablo desde mi infancia, ¿no? Porque mi papá trabajó en la empresa y tengo presente el día de su secuestro. Lo tengo presente. Yo tenía 12 años. Un hombre que hubiese podido zafar. Se iba del país y como estoy convencido que se lo ofrecieron. Y él se quedó a defender lo que él pensaba. ¿No? Tuvimos cesantes. Digo tuvimos porque me siento parte de esa época. Se buscó la manera de que esos cesanteados vuelvan a ser reincorporados. Se hizo una medida de fuerza para defender las conquistas que teníamos en ese convenio colectivo de trabajo. Las 6 horas, las 7 horas 12. Sí, fue un hombre que vivió como pensó. Y para nosotros es el emblema del sindicato de Luz y Fuerza. El sindicato fue intervenido, ahí en 1976, vino acá un coronel y otro más, y otro capitán, y qué sé yo cuántos más vinieron, y nosotros igual nos organizamos, nos veíamos siempre en los lugares donde sabíamos nosotros solamente donde nos íbamos a encontrar. El gremio es una resistencia muy importante a toda la cuestión de lo que le iban quitando, porque acá dejaron más de 500 trabajadores prescindibles, aplicaron la ley de prescindibilidad, no se aplicaron la ley de prescindibilidad. La ley de prescindibilidad era una ley elástica y amplia que le servía a cubrir todos sus fines. Uno podía ser prescindible por multiplicidad de razones, diciendo, bueno, acá los que no están bien alineados, prescindibilidad, tanto como para que la gente se vaya educando en el nuevo sistema de la dictadura, ¿no? En muchos lugares ponían carteles con los nombres de los dirigentes principales para que no pudieran entrar en los lugares de trabajo, hablar con la gente. Comienza una lucha más en superficie sobre reivindicar o recuperar todas las conquistas que se habían perdido cuando Segva fue intervenido por los militares. Que por todo esto él luchó, él decía, de Luz y Fuerza nadie se va si no es peleando, porque que lo que se defiende peleando se recupera a la larga, cueste lo que cueste. Y así fue. Y comienza ahí a tratar de que se restituya el convenio colectivo de trabajo que él había escrito, ¿no? Un convenio modelo aún hoy. Porque este sindicato venía de todo un sistema de participación de los trabajadores en la gestión de la empresa. Cuando Perón gobierna el país, lo nombran a Tacone presidente de Segva y ahí empieza todo este sistema de la autogestión y Tacone estaba en la empresa y Esmí era el conductor de todo el aparato de Luz y Fuerza. Digamos, Luz y Fuerza no solamente en la capital federal, también en todo el país, y Esmí era un hombre clave porque él había hecho convenio que tenía que ver con todos los trabajadores del país. Tacone había hecho un sistema de autogestión. Nosotros, por ejemplo, teníamos compañeros nuestros que eran gerentes, llegaron a gerentes, y con eficacia. Lo único que buscaba era que la empresa funcionara mejor, que hubiera menos ausentismo, que hubiera más creación de los trabajadores, que hubiera más posibilidad de que el hombre se desenvuelva en el mundo del trabajo, que hubiera una posibilidad de que la empresa tuviera mejores elementos técnicos para poder desarrollarse. Así que siempre acá estuvo pensado que la empresa debía ser una empresa al servicio de la comunidad. Oscar estaba a cargo de todo, forma comisiones, y a mí me agarra, me llama y me dice, mira, vos te vas a hacer cargo de los bonos, vamos a vender bonos para pagarle a los cesantes. Y nosotros todos los meses imprimíamos bonos, que eso lo hacía todo afuera, ya ahí en el sindicato no se hacía nada, porque era un peligro, teníamos todo intervenido. Venían los muchachos de los militantes, se llevaban, por ejemplo, los bonos, nosotros anotábamos, el que se llevaba, venían, después nos liquidaban, a los pocos días traían la plata, juntamos la plata y todos los meses le pagábamos algo a los cesantes. No estábamos pidiendo nada nuevo, no estábamos pidiendo que nos den algo que no nos habían prometido y no nos habían dado. Estábamos reclamando que nos devuelvan lo que nos habían quitado. Que le habían dejado más de 500 personas sin trabajo. Por eso el hecho de ser militantes sociales o sindicales. No es que por otro motivo. Acá no había nadie que usaba armas ni nada por el estilo. Acá se usaba la defensa de los intereses de los trabajadores. El 4 de junio del 76 me lleva. Tuve la suerte, ese 4 de junio, que los compañeros míos siguieron a los coches, los Falcon, un Falcon verde me llevaron. Y los muchachos se movieron enseguida.
el interventor nuestro era un coronel del ejército. Y le dieron manija, le empezaron a decirle, ¿qué le parece a usted? La Marina se lleva a la gente nuestra. Entonces parece que este se movió y a mí me hacen un sumario. Venta de bono para la subversión, me pusieron en el sumario. Y me acuerdo que el gato me dice, me encontró, eso habrá sido un jueves, un viernes, el día lunes me encuentra en el sindicato. Dice, ¿así que te llevaron? Y me hace con B larga. No le digo la palabra completa, pero seguí vendiendo bonos, me dice. Hubo mucho panfletismo, hubo mucha papelería y hubo acciones así de, no vamos a llamarlo de sabotaje, pero de trabajo de desgano. Un trabajo a desgano, a tristeza emblemático, que es el del Sindicato de los Trabajadores de Luz y Fuerza, que termina con el secuestro y la desaparición de su secretario general, Oscar Smith. Bueno, eso demuestra que de alguna manera los trabajadores tenían muy en claro que tenían que responder y ser refractarios a la política que le venían a imponer, donde estaba hasta su propio origen de clase cuestionado. Hicimos cosas que no hizo nadie. El famoso eslogan ese de trabajo de tristeza, estaba todo pensado eso. Primeramente que nosotros nos veíamos con quienes nos teníamos que oír donde correspondía. Y segundo de que cuando ellos estaban, porque vigilaban las usinas, todo lo que hacía que no hacía la gente trabajaba. Cuando ellos no estaban, la gente no trabajaba. Nos daban la orden a la mañana temprano, por ahí a las 6:30, 7 de la mañana. Era un café, tomábamos un café, venía algunos de los muchachos, mira, ahí está el orden hoy. Hay que hacer un 30% del trabajo, hay que hacer un 40%, o hay que hacer menos. El trabajo tristeza y todo eso se hizo porque nos querían sacar todo. Poco a poco nos sacaban todo, nos querían sacar todo el convenio. Él creía que había una luz y que se podía solucionar el tema y que bueno, que algún tipo de negociación podía ser posible, orientada a mantener las condiciones del convenio colectivo que él había firmado. Se firmó un acuerdo. Entre ellos estaba Liendro, estaba Viola, que era el que hacía los contactos, el general Viola. Aparentemente la empresa SECBA estaba manejada por la Marina y en alguna etapa de este proceso en que mi papá quería hacer valer los derechos de su convenio y el tironeo con este poder, intervino el ejército y aparentemente una lucha entre la Marina y el ejército desencadenó esto que nadie lo esperaba. Firma el acuerdo que no nos tocaban el convenio y a los 2 días desapareció. Ese viernes pasa por casa a agarrar una muda. Cuando salen, ahí es donde lo interceptan en Dock Sud y se lo llevan. Ese día a la mañana, Oscar venía de su casa porque había ido a ver al hermano que estaba enfermo en el sanatorio acá en Sarandí. Sale para irse para el centro. Cuando vio que lo seguían, aparentemente, uno eso lo imagina. En vez de seguir por ahí por la avenida de Benedetti, dobló acá, en la primera cuadra que pudo doblar, que era esta, y se metió. Se le cruzan un coche adelante, lo hacen parar, abren la puerta y lo arrancan de los pelos y se lo llevan. De ahí nunca más se supo nada. Según los testimonios de algunas personas, él decía, bueno, abrí vos la puerta para que no creyeran que tenía un arma o algo de eso. Y bueno, y lo sacaron del auto y lo pusieron en un Ford en el piso del auto de atrás. Nosotros nos enteramos porque no venía. Entonces, a la reunión que teníamos, y bueno, en ese pasó 1 hora, 2 horas, 3 horas y ahí apareció que estaba en el coche en tal lugar. De esas cosas que de boca en boca, ¿no? Que era en Sarandí, que era el camino de venir hasta acá. Es un caso emblemático, no solamente por lo que representó Oscar Smith para los trabajadores de Luz y Fuerza, sino porque era un caso emblemático en el sentido de que los militares buscaban impedir cualquier tipo de guía que significara una discusión dentro del propio Estado. Me acuerdo perfectamente el momento donde mi mamá nos dice, mira, no sabemos dónde está papá. Estaba también una tía mía en Mar del Plata, que vive allá. Me acuerdo perfectamente de ese momento. ¿Y qué sentí? Que me hundía. Fue
Fue fuerte. Una sensación que todavía siento, ¿sí? El recibir esa noticia. Pasamos de ser una familia muy feliz a estar en una continua búsqueda con connotaciones violentas o macabras que no tenían nada que ver con nosotros. Sí. No, acá están ellos dos recién casados. Sería su luna de miel. Qué elegantes, ¿no? Mirá la cartera, el tapado. Y todo lo hacía mamá o la tía. Nunca nosotros de chiquitos. Sí, somos iguales. Sí. Acá debe ser